Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que seguir hablando de las diferentes reformas planteadas por el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno del cambio y los diferentes desafíos y obstáculos a los que se enfrenta. Pues bien, vamos a referirnos o analizar dos componentes. Uno que tiene que ver con los actores políticos, específicamente hablamos de los partidos políticos, y otro que tiene que ver con los medios de comunicación, el papel de los grandes medios de comunicación. En cuanto al primero, hay que hablar de los partidos denominados coalición de gobierno, es decir, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la U. Vamos a evitar aquí hablar de aquellos que se declaran independientes, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir es de que estas tres formaciones políticas no podemos olvidar que en la etapa electoral respaldaron abiertamente a Federico Gutiérrez. Es decir, es apenas normal que estos partidos se opongan a los planteamientos de reforma del gobierno de Gustavo Petro. Dicho de otra manera, estos partidos representan intereses contradictorios a los que representa el pacto histórico, el gobierno del cambio, a lo que representa y representó la candidatura de Gustavo Petro. Por eso estos partidos apoyaron a Federico Gutiérrez. Y de la noche a la mañana, estos partidos, por más burocracia que pudiesen recibir, no iban a cambiar esos postulados porque representan a unas élites, a unos grupos empresariales, a unas clases específicas que son contrarias a las reformas que se están planteando. Grupos empresariales, élites económicas, clase social que ha estado viviendo bastante cómoda con el país que tenemos, élites, clase e intereses que hasta el momento nos han gobernado y nos tienen muy lejos de ser una Suiza, una Dinamarca o una Noruega. Bien, dicho esto, entremos entonces a los medios de comunicación. Si bien estos partidos no van a estar de acuerdo con estas reformas porque viven ahí muy cómodos y representan unos intereses, los medios de comunicación tampoco van a estar cómodos con estas reformas, pues están cómodos con el país que hasta ahora hemos tenido. Y esto tiene que ver con de quién son los medios de comunicación, quiénes son los dueños de los medios de comunicación y por lo tanto, qué les interesa transmitir a la opinión pública. Bien, por eso es necesario analizar el sistema mediático en cuanto a fuerzas mediáticas. Es decir, no cuántos medios existen, porque podemos en ese sentido hablar de que en nuestro país hay una pluralidad de medios, sino que tenemos que pensar en la accesibilidad e impacto de los medios de comunicación en la formación de opinión pública. Y esto es la fuerza comunicativa. Las fuerzas comunicativas en nuestro país las tienen básicamente 5 grupos empresariales. En el siguiente orden: Santo Domingo, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, Grupo Prisa y Gilinski. Grupos empresariales que están muy lejos de la visión de país que se expresó en las urnas a favor de Gustavo Petro. Bien, por lo tanto, la información que transmiten estos medios de comunicación es contraria y va a ser contraria a las reformas. De hecho, vale la pena preguntarnos si realmente estos medios de comunicación transmiten información. Pues bien, información viene del latín informare, que tiene que ver con formar, dar forma a algo. De ahí que la creación de idea o de concepto. De ahí viene el tema de información. Se entiende, por lo tanto, como un proceso de enseñanza, donde se explica, se aclara y se adquiere un tipo de formación, ¿cierto? Las informaciones, por lo tanto, a las que las personas estamos expuestas, moldean nuestros juicios, es decir, moldean nuestra cabeza y en cierto punto, pues, la emisión de juicios y la emisión de opiniones, ¿cierto? Las informaciones, por lo tanto, forman parte de ese grupo de herramientas que tenemos disponibles para gobernar nuestro accionar, para determinar cómo accionamos, cómo reaccionamos y cómo actuamos
frente a determinadas situaciones. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos a qué tipo de informaciones estamos expuestas las personas, porque ese tipo de informaciones nos deja entrever qué tipo de personas queremos tener. Los grandes medios de comunicación, por lo tanto, moldean la realidad y el entorno. El concepto que nosotros tenemos de la realidad, del país, del entorno, va a depender de las informaciones que tengamos a mano, las informaciones a las que podamos acceder, ¿no? Frente a una realidad completa y una información suficiente que amplía nuestra conciencia del entorno, tenemos que se contrapone una información y una realidad altamente fragmentada e insuficiente. Cuando existe esa carencia de información y tenemos una realidad altamente fragmentada y una información insuficiente, lo que pasa es que el individuo carece de juicio propio y por lo tanto los juicios que emite o tiende mejor a reproducir los estereotipos. Y esto es lo que vemos en nuestro país. Los medios de comunicación presentan una realidad altamente fragmentada, inconexa, en donde al individuo se ve en una realidad de incertidumbre, y ante la incertidumbre se genera el pánico, se genera el miedo. De ahí que los medios de comunicación tienen ahora mismo como máxima realmente una estrategia de reposicionamiento de aquellos que nos han gobernado desde siempre, generar miedo e incertidumbre para vender seguridad y así volver a esos discursos de la derecha. Finalmente, estos medios de comunicación tienden a mostrar una cuestión, y esto van a verlo en cualquier medio de comunicación que hable de las reformas. Los intereses particulares van a mostrarlos como los intereses generales. Y esos intereses particulares son los intereses particulares de los propietarios. Por eso vamos a hablar siempre sobre las reformas de cualquier tipo a los empresarios. Reforma laboral, van a hablar empresarios. Reforma pensional, van a hablar fondos de pensiones. Reforma a la salud, van a hablar empresas prestadoras de salud, etcétera, etcétera. Se muestran los intereses particulares de los propietarios como los intereses generales. Pues bien, nos vamos a encontrar, y es lo que nos estamos encontrando, un ataque por múltiples vías para evitar las reformas que tanto necesita nuestro país. Pues bien, ¿cómo podemos llevarlas adelante? Sencillamente con el empoderamiento de la ciudadanía, con comunicarle mejor a la ciudadanía, porque en la medida que el ciudadano esté informado, realmente tenga certeza, ayuda a construir, a moldear, a cambiar su entorno. En la medida que tengamos una ciudadanía activa que reclame a Colombia y reclame los cambios que se necesitan, lograremos avanzar en hacer de nuestro país una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.